Hola, hola, sea bienvenido a esta clase número 6. Yo soy la resurrección y la vida. Gracias por estar aquí, por llevar este curso, por llegar hasta este punto. Esta clase para mí es muy importante, este tema, y le pido por favor que usted haga una oración conmigo y le pueda decir al Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro. Dígale así: Espíritu Santo, instrúyeme, guíame a toda verdad. Hoy quiero conocer y que se me revele al yo soy, la resurrección y la vida. Que se revele con tal fuerza que en mí desaparezca todo temor a la muerte. Y aún más, que yo pueda ser un instrumento para ministrar a otros que están pasando por un momento de pérdida, o inclusive cuando alguien esté por morir. Espíritu Santo, yo pido gracias, por favor. Hay tanto en este documento que yo no sé si podré transmitirlo todo, pero por favor, dame gracia para transmitir lo esencial, lo que mis hermanos necesitan escuchar y que debe quedar impregnado en sus corazones. Toma mi boca porque es tuya, Señor. Enseña a través de mis labios porque tú eres el Maestro. Y aún, aunque no dé alguna palabra, pero te pido que tú ministres el corazón de mi hermano ahí donde él se encuentra. Bendice a mi hermana. Llévales esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contar algo que no estaba ahí, no lo tenía en mi mente y tampoco está en el documento, pero ahorita mientras oraba vino a mi corazón hablarlo es bien fuerte porque me ha pasado unas 3 ocasiones, quizá 4, pero tengo muy impregnada una de ellas. Una persona que yo quise mucho. Hace muchos años yo di clases en un instituto bíblico y ahí conocí a una persona. No voy a dar muchos detalles, ¿verdad? Porque no viene el caso, sino es más la situación, lo que quiero transmitir. Sucede que conocí a esta persona, un hombre, una persona adulta, y su forma de ser, su carisma, diría uno, era algo que te alegraba mucho. Era una persona muy agradable, ¿verdad? Hice amistad con él, era un estudiante, mayor que yo, pero bueno, por gracia de Dios estuvo ahí. Él era un evangelista y Dios lo usaba, ¿verdad? Anduvo aquí en Costa Rica y en otros países también. Él andaba predicando, ganando almas para el Señor. Sucede que luego me di cuenta que él estaba pasando una enfermedad. Le escribí, me dijo que estaba bien, que ya Dios había hecho un proceso con él. Era una enfermedad bastante grave. Pero que ya Dios había hecho algo hermoso y que seguía para adelante. Ok, pasaron los meses y, y el Espíritu Santo puso en mi corazón que le escribiera. Entonces yo le escribo y le digo: hola, ¿cómo estás? Habían pasado no sé si 7 o 8 meses desde la última vez que había estado hablando con él. Y me dijo: hermano, aquí estoy, recaí, estoy bien, pero estoy en un proceso fuerte. Entonces yo le dije: quisiera ir a visitarlo. Y él me dijo: claro que sí. Pasaron una semana, nos pusimos de acuerdo y fui a visitarlo. Y ahí, en ese momento, él me dijo que estaba atravesando un proceso fuerte de cáncer. Eh, que el panorama era bueno, ¿verdad? Que aunque había recaído, el panorama era bueno y que parecía que el pronóstico era bueno. Pero el Espíritu Santo, mientras Él me habla y Él me dice eso, estaba físicamente bien. Sin embargo, el Espíritu Santo me dice al corazón: Él va a morir y quiero que lo visites.
una vez por semana hasta que él muera. Yo me estremecí, de hecho yo salí de ahí llorando, porque eh, es eso, ¿verdad? Uno se aferra a las cosas, a las personas, y no sé, sentí mucho dolor, sentí mucho pesar, y yo le dije al Espíritu Santo, ¿por qué me metes en esto? Yo soy muy frágil en esas cosas, ¿verdad? Sentimentales, y bueno, pues tenía que obedecer. La cosa fue que yo le dije a él, eh, ok, a él le habían tenido que poner, es que no quiero dar tanto detalle, pero a él le habían puesto algo que le imposibilitaba salir de la casa. Así, se lo pongo así. Entonces yo le dije a él, mira, ¿qué te parece si te visito? Ya que no puedes salir a la iglesia, ¿qué te parece si voy y hacemos una especie de culto en tu casa? Le dije yo. Obviamente yo no le dije que el Espíritu Santo me había dicho que iba a morir, jamás, ¿verdad? Pero él me dijo, qué buena noticia, vea, no se imagina usted cuánto me gustaría, por supuesto que sí, qué días y no sé qué, nos pusimos de acuerdo. La cosa fue que cuando Clay y yo íbamos, llegamos la primera vez y para sorpresa mía el hombre empezó a invitar gente, invitar gente. La cosa fue que aquello era un culto, ¿verdad? Había un montón de gente. Hicimos no sé cuántas visitas, si fueron 4 o 5, todos los domingos o sábados, no me acuerdo qué día íbamos. Pero yo entendí, en cada visita él invitaba a gente nueva. En serio, al final ya aquello era un culto de la cantidad de gente que había, pero mi objetivo, aunque les predicaba a la gente, era él. Dios quería prepararlo a él y ministrarle a él por el paso que estaba a punto de dar. Entonces cada vez que yo iba y cada vez que yo iba y cada vez que yo iba, ¿verdad? Yo le ministraba la palabra, les hablaba a todos, pero el mensaje era para él, para él, para él. Y cuando ya eh, pasaron, faltaban que como 3 semanas para que él falleciera, él de repente tuvo una recaída, pero impresionante, dejó de comer, se secó de una semana a otra. Fue impresionante ver la transformación que él tenía. Y, y a mí me dolió mucho. Yo fui muy impresionado por eso, pero yo entendí que Dios quería prepararlo para el paso que estaba por dar, ¿verdad? Y bueno, la cosa fue de que él agarró un ánimo, una fuerza, ¿verdad? El Espíritu Santo lo ministró y lo ministró y lo ministró y agarró mucha fuerza, tanto que el ánimo de él más bien después nos fortalecía a nosotros, porque en esos días el Espíritu Santo trató con él y lo ministró y lo fortaleció. Yo noté el cambio. Yo noté el cambio en el ánimo de él hacia el paso que tenía por dar. Porque de repente, de que todo estaba bien, de una semana a otra, él entendió que ya le quedaba poco tiempo. Y bueno, ya cuando faltaba una semana para que él se fuera, el Espíritu Santo habló a mi corazón de que ya faltaban unos días ahí. Y yo empecé a llorar por él, no sé, fue algo que nunca había experimentado y yo lloraba y lloraba por él cuando estaba aquí. Y de repente me llegó después del último día que fuimos, me llegó la noticia de que ya él había fallecido. Pero a mí me quedó el pensamiento de que Dios quiso prepararlo para la muerte. Y qué importante es, como ahora sí puse en el documento, nosotros no pensamos en la muerte y mucho menos en prepararnos para la muerte. Nadie piensa en eso. Aun cuando alguien está enfermo de una enfermedad terminal, no pensamos en la muerte.
es algo que nos aterra. Como puse en el documento, yo veo varios motivos para ello. Uno es que nos acostumbramos a este hogar, entre comillas, porque no es nuestro hogar. Nos acostumbramos a las personas que amamos, nos acostumbramos a los bienes que poseemos, aquello por lo que tal vez hemos trabajado muchos años y hemos levantado. Y no pasa por nuestra mente el pensamiento de que vamos a dejar eso. No queremos dejar, como dije, a seres queridos, más si la relación que uno tiene es bonita con la esposa, esposo, hijos, familiares. Uno no quiere dejar aquello, por lo tanto la muerte no es una opción. Pero hay algo más profundo que eso y es el hecho de que pareciera que dentro de nosotros hay un sentir de que tenemos que enfrentar a alguien y nos aterra. Es decir, muy dentro de nosotros es como si hubiera un entendimiento de que hay algo más que no es bueno, que no es agradable cuando muramos. Se han escrito documentos de personas que inclusive siendo ateas, cuando están en sus últimos minutos, horas de la muerte, les da un terror. Ven cosas que les aterra y pareciera que saben que tienen que enfrentarse a eso y les aterra el dar yo le llamo atravesar esa puerta. Hay testimonios de ateos que claman y entran en un terror. Hay testimonio de personas que no son ateas, pero no son creyentes y cuando están al punto de llegar a ese momento, entran en un pánico porque es que hay un terror. Cuando se acerca a ese punto, el alma sabe que algo sigue, nuestro ser sabe que algo sigue y le aterra. Y hay un texto que manifiesta qué es lo que pasa en lo profundo de nuestro ser. Por más que la gente con su intelecto diga que no, que todo está en esta vida y que al morir todo se acaba y que ya simplemente todo el mundo duerme y que todo es aquí y que no sé qué, y por más que nieguen lo que sea, el alma de nosotros, nuestro ser, está impregnado en nosotros cuando nos acercamos a la muerte que algo hay. Algo hay. Y vean este texto de Hebreos 2, 14 al 15. Más adelante lo voy a citar completamente. Aquí solo voy a citar una parte para poder hablar de este tema. Dice así, el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte, únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Este texto nos dice dos cosas importantes. Uno, toda la humanidad vive esclavizada con un temor a la muerte. Dos, el poder sobre la muerte está en manos de Satanás. Esas dos verdades están ahí. Y antes de Cristo, o para una persona que no está en Cristo, esto que está en este texto es una realidad para esa gente. Es decir, una persona que todavía no se ha entregado a Jesús y también todas las personas que vivieron antes de Jesús tenían y viven con el terror a la muerte. Hay una esclavitud y esa esclavitud viene desde Edén. En el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios les dijo, pueden hacer lo que quieran en este jardín, comer de lo que sea. Solo hay un árbol que no pueden comer su fruto, ¿verdad? Él les dijo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que lo coman,
de cierto morirán. Y cuando ellos desobedecen, la muerte entra en este mundo, se desconectan de Dios, es una muerte espiritual, porque la vida verdadera está en Dios y Él es el que fluye la vida del ser humano. Y la vida que quedó fue una vida desconectada de Dios, que desde los ojos de Dios es muerte. Pero ahí pasó algo muy fuerte, y es que pareciera como que se le dieron derechos a Satanás. El derecho sobre la muerte. De hecho, ahí lo dice, él tenía el poder sobre la muerte. Satanás adquirió un derecho legal desde entonces, y a partir de ahí la muerte entró y empezó el caos. Pareciera, por lo que entendemos, que Dios no diseñó al hombre para que muriera. Porque ahí mismo en el huerto había otro árbol que se llamaba el árbol de la vida. El plan de Dios era que el ser humano, el plan perfecto para aquel momento, pero Él tenía otro plan, ¿ok?, para el futuro, porque Él sabía lo que iba a pasar. Entonces, Él tenía un plan presente y un plan futuro. En su soberanía y voluntad, Él sabía lo que iba a pasar, y de alguna manera pospuso para un tiempo muy futuro lo que quería hacer ahí, pero tenía un plan ahí, y le dio al ser humano la oportunidad de que se demostrara a sí mismo que por sus propias fuerzas no podían obedecer a Dios. Pero Dios quiso en su misericordia darle la oportunidad. Había un árbol, porque cuando Adán y Eva caen, Dios dice, expulsémoslo, no vaya a ser que tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. Es decir, Dios tenía un plan, y el plan era que el ser humano viviera para siempre, que no muriera. Nos diseñó para vivir muchos años. Los primeros seres humanos vivieron 700, 800, 900 años. El diseño de Dios era para eso, para que vivieran para siempre. Y había un árbol del cual ellos iban a poder comer para vivir eternamente. Era como el plan de aquel momento, y Dios quiso darle esa oportunidad al ser humano. Lo probó para que el ser humano supiera otra vez que no era capaz de obedecer por sus fuerzas. El ser humano falla, entra la muerte, y Dios deja el plan correr, y sabía que el futuro con otro Adán sí iba a poder dar eternidad a los seres humanos, y ese segundo Adán es Jesús. Pero ese es otro tema. Ahora, el asunto está en esto. Sucede que Satanás adquiere el derecho, por así decirlo, legal sobre la muerte, y pasa algo muy duro, y es que todo ser humano sabe que la paga del pecado es la muerte. Es decir, a partir de ahí todos los seres humanos tienen que morir. Todos, es un decreto universal. Lo duro es que al morir les espera un juicio para otra muerte, que es la muerte eterna, que la Biblia le llama la segunda muerte. Eso lo toca Apocalipsis. Y esa segunda muerte es la muerte trágica, es la realmente dura. Eso es lo que da pánico, enfrentar la segunda muerte. Hay un juicio que todo ser humano que muere sin Cristo tiene que enfrentar. Tiene que enfrentar a Dios, y Dios le va a enjuiciar por sus obras de cómo vivió quebrantando la ley de Dios. Y el veredicto de ese juicio va a ser culpable. Y entonces las palabras de Dios van a ser: apártense de mí, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Esa es la muerte segunda. Es la segunda muerte que le espera a todo ser humano, repito, que muere sin Cristo. Ese temor está en el ser humano. Está escrito, está impregnado en el alma desde Adán y Eva, desde ahí para acá. Nos aferramos a la vida. Hay excepciones de personas que toman por sus propias cuentas
la muerte y acaban con su vida, pero casi siempre lo hacen en un estado de desesperación y también Satanás trabaja ahí para acabar con ellos. Al final de cuentas es lo mismo, Satanás los lleva a ese punto. Ahora, ese es el asunto de la muerte, del terror a la muerte. Hay un miedo. El alma sabe que tiene que enfrentar un juicio del cual va a salir culpable y va a morir eternamente, en un tormento eterno. Entonces, en ese contexto es que entra Jesús. Y está la parte hermosa, para los que somos creyentes, no debemos estar en ignorancia. Nadie anda por ahí queriendo morirse, o sea, ni aunque sea cristiano, obvio. Yo no quiero morirme, yo quiero seguir viviendo, quiero ver el propósito de Dios, quisiera tener hijos y yo no quiero morir. Pero el asunto es que ese terror a la muerte en un cristiano es por ignorancia de lo que Jesús hizo. Y un cristiano debe de entender lo que Jesús hizo para no tenerle ni temor a la muerte y tener consuelo cuando muere alguien que él ama. Y esa es la verdad que queremos hablar hoy. Es decir, si nosotros ponemos nuestro corazón en esto y lo creemos, debe de irse, uno, el terror a la muerte. Cuando nos toque enfrentar a ese enemigo, cuando nos toque atravesar esa puerta, no debe de haber terror. Dos, cuando parta un ser querido, vamos a llorar, nos va a doler, pero deberíamos de tener consuelo. El que no es creyente llora, le duele, pero no tiene consuelo. Yo he sabido de personas que duran años en un luto que nunca se va, porque no encuentran consuelo. El cristiano llora igual que el no cristiano, le duele igual que el no cristiano, porque es de carne y hueso. Pero debe encontrar consuelo en estas verdades que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entra Jesús en escena y donde nos revela la grandeza de esto es en un evento de Juan capítulo 11, cuando su querido amigo Lázaro muere. Aquí había una familia que él quería mucho, Lázaro, Marta, María, y me gustó unos comentarios que leí de que normalmente pues tenemos la impresión de que Marta es la afanada y pues es la que no toma la mejor parte, ¿verdad? Pero en esta escena, gracias a Marta y a su forma de ser, nosotros tenemos el entendimiento de un consuelo glorioso. Y en esta escena es Marta la que se lleva la mejor parte. Eso me gustó mucho cuando lo entendí, porque sucede que detalles más, detalles menos, ahí está en el documento, no los quiero abordar ahorita, usted los puede leer. Jesús llega cuando ya tenía 4 días de muerto Lázaro. Se da cuenta Marta que Jesús venía. María también, las dos, pero María se quedó ahí. Como ella era ahí, ¿verdad? Una mujer con una forma de ser más apaciguable, más... Ella estaba con la carga de su dolor y se quedó ahí. Pero Marta, por su forma de ser, que en alguna ocasión, en otra ocasión eso más bien le causó un regaño, aquí, por ser como era, ella se levanta y sale corriendo donde Jesús. Antes de que Jesús entrara propiamente a la aldea, Marta le hace un regaño, reclamo acompañado de fe y de incredulidad, una mezcla rara. Y le dice, Señor, ¿por qué duraste tanto? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ese reclamo, pero luego ella recapacita y le dice, pero
Pero el Señor Dios te puede escuchar y ella comienza ahí como a autorregañarse de ver que es Jesús. Y aquí es donde vienen las palabras preciosas de Jesús. Y entonces el Señor Jesús la consuela con unas palabras que son nuestro consuelo hoy también. Y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y luego, para ministrarla, le dice: ¿lo crees, Marta? Y pues el judío promedio sabía, tenía entendimiento de que iba a haber una resurrección más adelante, los que no eran saduceos. Y ella le dice: sí, yo sé que no sé qué, en el tacataca va a resucitar. Pero Jesús le dice: no, entiende, yo soy. Y él trata de ministrarle a ella y decirle que él tiene el poder sobre la muerte. Y aquí estas palabras preciosas que Jesús le dio para consolar a su querida Marta, son las palabras que nos consuelan a nosotros. Yo sé que este texto lo usan ahí cada vez que alguien se muere, lo usan cristianos y católicos y otros ahí lo ponen y todo, y pues quizás hasta ya para muchos ha perdido el poder maravilloso que tiene. Pero yo quisiera que hoy veamos esto con otros ojos, ¿ok? Lo que este texto contiene, Juan 11, 25 y 26, tienen el poder de ministrarnos a nosotros seguridad eterna. El asunto es que continúa aquel evento con Marta, continúa caminando, luego viene María, también le reclama y toda la cosa, y bueno, van allá ante Lázaro y lo resucita. Y se da el milagro precioso que todos sabemos de la resurrección de Lázaro. La resurrección de él no es una resurrección como la de Jesús. No fue una resurrección para glorificarlo, sino fue solamente que volviera a los muertos. Ahí hay detalles, porque el Señor duró 4 días. Habían creencias que él tenía que romper, pero por encima de eso, él quería que el nombre de Jesús fuera glorificado y que los discípulos creyeran en él. Pero yo quiero concentrarme más en el punto de la resurrección. No quiero concentrarme en esos otros detalles. Ahora, quiero volver a citar el texto. Cuando Jesús, el texto de Hebreos completo, cuando Jesús le dice a Marta, que él era la resurrección y la vida, él todavía no había muerto y resucitado. Es decir, él todavía no había vencido a la muerte. Sin embargo, le dio una verdad eterna a Marta. Pero ahí, con su gran poder, levantó a Lázaro e hizo algo imposible, porque era imposible que después de 4 días ya el cuerpo se estaba descomponiendo. De hecho, había mal olor, ya el cuerpo estaba en descomposición, y el Señor hizo un milagro impresionante. Dicen los comentaristas que hasta este punto, capítulo 11, fue el milagro más impresionante que Jesús haya hecho. Porque aunque había hecho otras resurrecciones, esta era de un hombre que ya su cuerpo estaba en descomposición. Por lo tanto, fue el milagro más grande que hizo. Y también dicen los comentaristas que este milagro ya fue el último visible y el que lo llevó a la cruz. Le causó aquello que la gente no quería, pero para lo cual él había venido, para la muerte. Ahora, cuando Jesús muere y resucita, es cuando él vence a la muerte. Y es cuando Hebreos 2 tiene y cobra vida para nosotros. Ahora voy a leer Hebreos 2, 14 y 15 completo.
Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, refiriéndose a todos los seres humanos, nosotros, hechos de carne y sangre, el Hijo, Jesús, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Ven? Versículo 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Aquí es maravilloso y se nos muestra cómo antes de que Jesús muriera y resucitara, el poder sobre la muerte estaba en Satanás. Excepto que Dios, en su soberanía, porque Él siempre es rey y gobierna aún sobre el poder demoníaco, en casos específicos que Dios protegía a una persona, fuera de eso, el diablo tenía el poder sobre la muerte, de matar a personas. Y por eso vemos todo el caos que ha habido. Y Satanás tenía, dice ahí, tenía el poder sobre la muerte. Cristo, para quebrantar ese poder, para arrebatarle ese derecho que tenía desde Edén, tenía que venir, morir y resucitar. Era imposible que eso pasara, pero Él lo hizo. Cuando Jesús muere y resucita, toma el poder que se le había dado, por así decirlo, al primer Adán, porque fue creado para no morir. Pero cuando él desobedece, muere, ese derecho le pasa a Satanás. Jesús arrebata el poder que Satanás tenía y ahora este segundo Adán, que es Cristo, quebranta el poder de la muerte y nos da acceso a la eternidad. Es así como al Él morir y resucitar, quebrarle el poder, quebrantar el poder del diablo, todos los que ahora creen en Jesús, como le dijo él a Marta, los que están vivos y creen en mí no morirán. ¿Qué quiere decir? Que no hay segunda muerte para ellos. Y los que están muertos y creyeron en Él en vida, no morirán eternamente. Es decir, resucitarán como Él resucitó. Ya no como Lázaro. Lázaro resucitó con su mismo cuerpo de carne y hueso. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado que no vuelve a morir. El cuerpo de Lázaro era un cuerpo de carne y hueso y él volvió a morir. Aunque la Biblia no lo dice, él volvió a morir porque su cuerpo era el mismo. Pero Jesús resucita con un cuerpo glorificado que no vuelve a morir, no tiene ya la muerte poder sobre él. Asimismo, los que creen en él, los que creemos en él, escuche bien esto, tienen acceso a la eternidad. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y la segunda muerte es el terror. Es lo que causa pánico al alma de una persona que muere sin Cristo. Viene una pregunta entonces. ¿Por qué un cristiano le tiene temor a la muerte? Y la respuesta es porque no entiende lo que Jesús hizo en la cruz, según Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Y según Juan capítulo 11. Es decir, que cuando nosotros entendemos que la resurrección de Jesús cambió completamente la historia y la eternidad, cuando entendemos que Jesús abrió una puerta a la eternidad, cuando entendemos que Jesús le dijo a la muerte, hasta aquí llega tu poder, porque de ahí para atrás tenían el poder de matar a alguien, pero llevarlo
a la condenación para una segunda muerte eterna, en Cristo Jesús nadie muere para siempre. Lo complicado aquí de entender es que nosotros vivimos acostumbrados a esta vida. Y por causa de que pasamos muy poco tiempo con la palabra de Dios y con las promesas de la Biblia, nosotros vivimos acostumbrados a este mundo. Y para nosotros, en nuestra mentecita pequeña, morir es que todo termine. Y no queremos que todo termine porque según nosotros ya no hay nada más. Pero otra vez, eso es ignorancia. Porque cuando vamos a la Biblia y entendemos que Jesús le dice a una persona que estaba a la par de él en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? Pero si iba a morir, ¿cómo que va a estar conmigo? ¿En dónde? ¿Dónde es ese paraíso? Si ya no existe nada más, esto es todo lo que tengo. Y Jesús le habla como si fuera algo natural para él. Hay algo más. Y vas a estar conmigo ahí, hoy mismo. Eso le dio una esperanza tan hermosa a ese hombre que él sabía que ahí no terminaba todo. Sigue algo más que es más real, más poderoso, más hermoso, más grande y dichoso y precioso y eterno que esto que para nosotros es todo. Existe algo más real. Existe algo más hermoso. ¿Por qué es más hermoso? Porque ahí está el Señor. Aquí sabemos que está. Sí, lo sentimos. Sí, muchas veces sentimos su presencia, pero ahí está Él en persona y podemos tocarlo, abrazarlo y verlo. Aquí no. Aquí todo es por fe. Allá lo veremos a como Él nos ve. Cuando entendemos eso, para los que mueren sin Cristo hay tormento y después un juicio que lo lleva a la segunda muerte. Es horrible. Sí, tiemblen, porque lo que les espera es terror de juicio si estás sin Cristo. Pero si estás con Cristo, lo que te espera es su presencia, es estar con Él en el paraíso. Es su gloria, es Él. Es estar con aquel que amamos tanto sin ver. Por lo tanto, aunque no queremos morir, por supuesto, porque también hay un plan y el que decide el momento de nuestra muerte es Dios y no nosotros. Y tenemos que cumplir el plan mientras vivimos aquí y gozarnos de lo que Dios nos da. Tenemos que entender que al morir es solamente cruzamos una puerta invisible que nos lleva a la realidad de una vida que es más gloriosa que esta. Entonces esto tiene que poner en nuestro corazón dos cosas. Uno, esperanza. Ya el temor no debe de estar en nosotros, porque ya no estamos, según Hebreos 2:14 y 15, ya no estamos esclavizados por temor a la muerte. Ya esa esclavitud no está en un cristiano. Ya no somos esclavos de la muerte. Ya no somos esclavos de Satanás. Somos hijos amados, siervos de Jesucristo. Y Cristo abrió la puerta a la eternidad y en Él tenemos vida eterna. ¿Ok? En Cristo tenemos vida eterna. Por lo tanto, eso en nosotros tiene que producir alegría, consuelo y ya no hay temor. Pero por otro lado, debe de producir en nosotros una urgencia, porque todas las personas, pero diría yo, en especial esos seres queridos, que conozcan a Jesús. Porque así sabremos que cuando mueran, vamos a llorar, nos va a doler. Pero tenemos la esperanza de que no muere eternamente. Va con Cristo. Y lo veremos de nuevo. Y es lo que dice la Biblia ahí en Pablo, cuando le habló a la iglesia en Tesalonicenses, le dijo esto, que quiero leerte. Primera de Tesalonicenses 4, el 13 y el 14, y el 16 al 18. Vea lo que dice.
Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. ¿Ok? Porque ellos estaban angustiados y llorando y preocupados. ¿Qué va a pasar con los que murieron? Y ellos entraron en una angustia. Entonces Pablo les escribe para darles consuelo, porque Pablo tenía ese entendimiento que hoy usted y yo debemos entender. Y es un conocimiento que nos debe dar confianza. Pablo les dice: yo ahora les voy a decir a ustedes qué pasa con las personas que murieron. Pero vea para qué. Dice: para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no son cristianos. El cristiano camina sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así estaba usted y así estaba yo antes de ser cristiano. Por eso es que se nos muere un ser querido sin Cristo y entramos en desesperanza y en luto. Y queremos morir con ellos y entramos en una cosa horrible. ¿Por qué? Porque no tenemos esperanza. Dice Pablo: ustedes no tienen que vivir así. Entiendan, ustedes sí tienen esperanza y yo quiero que ustedes lo sepan. No vivan como los que no son cristianos. Cuando alguien muere, vean lo que va a pasar. Tengan esperanza. Y luego continúa diciendo en el versículo 14: pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y ahí está implícito que nos vamos a encontrar con el Señor y con los cristianos que murieron, que vienen con Él. Es decir, vamos a estar ahí todos juntos. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Repito lo que dice el versículo 14. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Esas personas que amamos y que ya murieron, este amigo del cual les hablé, cuando Jesús vuelva, Él va a venir con ellos. Mi papá murió el año pasado, también de un cáncer muy fuerte, fulminante. Y tuvimos un tiempo ahí, mi esposa y yo, con él. Le hablé de Cristo y le dije de la importancia que era. Ya él estaba agonizando, pero tenía todavía entendimiento y todo. Y le dije de lo importante que era que creyera en Jesús y tuve tiempo de ministrarle y todo al Señor Jesús. Y yo tengo la esperanza de que Él creyó. Y según este texto, confiando en que Él creyó, cuando Jesús venga, tanto mi amigo del que le hablé como mi papá va a venir con Él en las nubes. Y si yo estoy vivo en ese momento, voy a ser arrebatado. Y voy a encontrarme con mi Señor Jesús y voy a ver a mi papá y voy a ver a mi amigo. Si muero antes, pues voy a verlo antes. ¿Ven? Esa es la esperanza que el Señor quiere que nosotros, los cristianos, tengamos. Que lamentablemente un no cristiano no tiene esa esperanza. Porque un no cristiano que muere le espera un juicio y una segunda muerte. No nos reuniremos con ellos, no los veremos, lamentablemente, porque a ellos les espera otro camino de muerte eterna. Pero a un cristiano le espera la esperanza eterna con Cristo. Si esta verdad usted la cree y la abraza, su vida presente y eterna va a cambiar.
Dice el proverbio, tal es el hombre en su corazón, tal es él. Es decir, según lo que creemos, así debemos vivir. La palabra de Dios es para creerla y vivir en consecuencia a ella. No tiene sentido que yo diga que crea algo y que no lo viva. Si no, mi cristianismo, ¿de qué sirve? ¿Para qué leer la Biblia entonces? ¿De qué sirve que yo lea algo ahí y que no lo viva en la práctica y no lo crea? O que diga que lo crea y en la práctica no se manifieste mi creencia. Estas palabras están ahí porque son las palabras del Dios vivo, del yo soy. Y si Él dice que todo el que vive y cree en Él no morirá eternamente, es decir, no le espera un juicio, le espera la gloria eterna. Y si Él dice que aquel que cree en Él y muere, vivirá, es decir, que le espera la resurrección, porque Él resucitó y tiene el poder de resucitar, es porque eso es verdad. Si usted o yo morimos mañana, quizás si es una muerte fulminante, pues no tendremos tiempo de pensar, pero si es una muerte que lleva algunos minutos o horas o días, no debemos temer. Quizás lloremos porque no queremos dejar a los seres vivos aquí, que amamos, sí, está bien, pero luego debe de haber esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús dice que si yo creo en Él y muero, voy a resucitar. Él tiene el poder de resucitarme porque Él resucitó. Y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte eterna. Los cuerpos estos sí siguen muriendo porque es la consecuencia de la caída, que eso Dios no lo restauró. En Adán y Eva la muerte se sigue dando, pero ya ahora para un cristiano es solo muerte física. Este cuerpo orgánico deja de ser, deja de respirar, pero es el cuerpo físico. Pero el alma, ahí fue donde Jesús intervino y ya la muerte no puede tocar nuestro espíritu. Seguimos viviendo y vamos a resucitar. Tenemos que creer estas verdades. Y estas verdades nos deben de dar fuerza, consuelo y esperanza. Repito, y no estoy hablando aquí que se convierta en un super ser humano, de que aquel se murió y que no le duele. No, no estoy hablando de eso, ya lo dije, pero lo repito, nos va a doler si alguien se nos muere, que queremos, sí, vamos a llorar, sí, pero debe de haber esperanza. La esperanza es de que resucitaremos. Y si nos toca a nosotros y vamos a morir y pasamos por un tiempo ahí de agonía, qué sé yo, debe de haber esperanza. Voy con Cristo y un día resucitaré, pero al morir lo voy a ver a Él. Ahora, aunque nos alegra el hecho de que veremos a nuestros seres queridos si morimos, eso es bueno, claro, pero no es tampoco mi motivo de alegría. Mi motivo de alegría es que voy a ver a Jesús. Qué hermoso poder ver a la gente que amo allá, pero cuando yo vea a Jesús y su gloria me envuelva, todo lo demás va a pasar a segundo lugar. Qué bueno que puedo ver a mi papá y a mi amigo, pero Jesús va a tomar toda mi atención y Él es el motivo de mi alegría, el encontrarme con Él. ¿Entienden? Esto cambia la perspectiva de vida. Pero si somos cristianos que vivimos como materialistas, solamente pensando en este mundo y en lo que tenemos y en hacer tesoros, y no vivimos pensando en estas verdades, pues entonces sí, vamos a vivir con temor otra vez. Pero eso es como aquel que tiene una cuenta en el banco. Escuché una historia de una persona que vivía en un apartamento, en un cuartito, cayéndose, aguantando hambre, y aparentemente murió también de hambre y de todo porque no tenía plata ni siquiera para comer. Y sucede que había una herencia a su nombre y nunca lo supo.
y era millonario. La leí hace muchos años, no recuerdo los detalles, pero esa es la esencia de la historia. Así a veces vivimos nosotros como cristianos. Cuando vivimos sin pensar en estas verdades, cuando vivimos sin creer en estas verdades gloriosas, hermanos, y solo nos concentramos en este mundo y en lo que nos da, luego andamos con temor y con miedos y con terror a la muerte, y Satanás nos asusta, Satanás nos pone mentiras en la mente, sueños, y que voy a morir y vivo con temor y vivo mi temor, y Satanás se aprovecha es por mi ignorancia, pero tengo una gran herencia de la cual no estoy echando mano, que son las verdades gloriosas de la palabra de Dios. Por eso Colosenses capítulo 3, y aunque no lo puse acá, quiero leerlo, si usted quiere apuntarlo ahí o tenerlo por ahí presente. Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Esa debe ser el pensamiento del cristiano. Colosenses 3, del 1 al 4. Pensar en estas verdades. No es en andar viendo así para el cielo. No, es en pensar en las verdades que tienen que ver con el cielo, con Cristo. Hermanos, este yo soy nos da una esperanza escatológica. ¿Qué es escatológico? Es de los eventos por venir. Aunque afrontemos dificultades, aunque afrontemos persecución, porque no sabemos qué va a deparar este mundo al ritmo que va, pero aunque tengamos que enfrentar persecución por nuestra fe, cuando pasemos momentos difíciles, pruebas, enfermedades, difamaciones, problemas, esos momentos donde quizás la vida se ponga difícil, todo eso va a ser pasajero, pero tenemos que tener la esperanza de que eso va a terminar un día y de que nos espera una vida gloriosa con Cristo Jesús. Ya el temor a la muerte no tiene que tener poder sobre nosotros porque Cristo lo venció, como dice Hebreos. Memorices ese texto de Hebreos 2. Y también eso nos debe dar esperanza cuando ese ser querido llegue al momento en que tenga que partir. Repito, nos va a doler. Repito, vamos a llorar. Pero tiene que haber consuelo de saber que es solo una etapa de la eternidad. Pero también esto nos debe llevar a querer compartir el Evangelio y la palabra de Dios con las personas con las que tengamos oportunidad, porque muchos no tienen esta esperanza. Muchos no tienen esta esperanza porque no tienen a Cristo. Y es en Cristo Jesús que esta esperanza cobra sentido. Para finalizar, hay otra forma en la que esta palabra también tiene un sentido. De forma general y según el texto, esto que les acabo de hablar es el sentido más exacto, hablando de la muerte y de la vida eterna, ¿verdad? De la resurrección. Pero hay otra forma en la que se aplica esto de la resurrección, mis hermanos, y es que todo ser humano que no tiene a Cristo anda muerto en vida. Mi vida antes de conocer a Jesús literalmente era muerto en vida. Y yo sé que así ha sido la experiencia de muchos de ustedes. Muerto en vicios, muerto en depresiones, muertos en pecados, nada satisface.
Usted escucha noticias de tal persona que se mató, que se quitó la vida y era millonaria y no sé qué y no sé cuánto. ¿Por qué? Porque están muertos en vida. Y hay una verdad, ahí lo puse en el documento, el testimonio de una persona llamada Tokishi Ishii, creo que era un japonés, que era un asesino, era como una bestia. Y cuando lee la Biblia y Cristo Jesús se le revela, él dice que fue como si estuviera muerto y volvió a la vida. También Cristo nos resucita en vida. Es como que cuando Él llega a nosotros que caminamos en este mundo muertos en vida, Él nos da vida y empezamos a ver el mundo diferente. Porque su espíritu de vida en Cristo nos da vida y nos vivifica y comenzamos ahora los ojos se nos abren y empezamos a ver lo que Dios ha creado, empezamos a valorar lo que tenemos, a las personas que están a nuestro alrededor, empezamos a amar, a dejarnos amar, a perdonar, y es como que somos resucitados. En ese sentido, pues también se aplica. Y hay mucha gente que está en este mundo muerta en vida porque no tiene aquel que es la resurrección y la vida. No tienen a Jesús. Cada yo soy, excepto uno, pide una respuesta de nosotros para que su promesa tenga efecto en nuestras vidas. ¿Recuerdas que te lo he dicho en cada clase? Este yo soy nos da una gloriosa promesa. Viviremos aún después de haber muerto, jamás moriremos. Viviremos después de haber muerto significa que si morimos siendo cristianos, un día resucitaremos. Y jamás morirá significa que cuando somos creyentes, la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Es una promesa gloriosa, realmente a mí me llena de esperanza saber que esto es posible para un ser humano, la vida eterna. Jesucristo lo hizo posible, pero hay una demanda que el yo soy nos hace. Él nos dice, el que cree en mí. Esa es la demanda que Él hace, creer en Él. Mis amados amigos y hermanas, el cristianismo no es una moda ni un asunto de comodidad o para simplemente tener amigos o hacer algo los sábados o los domingos. Por favor, mira que es la eternidad la que está en juego. La tuya, la mía, la de cada ser humano. Y hoy el Señor, como a Marta, nos dice, ¿lo crees? Y como ya he hecho en otras ocasiones, quiero que lo hagamos esto más personal. Quiero que lo hagamos más personal. Yo voy a poner mi nombre en este párrafo. Yo quiero que usted ponga el suyo. Mira, Jonathan, aquí el Señor Jesús nos está hablando. Mira, Jonathan, yo, Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El único que tiene poder para impedir que mueras por la eternidad. ¿Sabes que sin mí te espera un juicio del que serás declarado culpable? Has vivido toda tu vida ofendiendo y violando la ley de Dios. Has mentido, has robado, has matado cuando odias. Has adulterado cuando miras con deseo sexual a alguien. Eres idólatra al ponerte a ti primero o a alguien más o al dinero en tu corazón. Has violado la ley eterna de Dios y serás juzgado. Y está escrito que la paga del pecado es la muerte, muerte eterna. Pero yo morí en tu lugar por tus pecados para que no mueras tú, porque te amo. Pero debes arrepentirte de tus pecados, de tu manera de vivir egoísta, y debes creer en mí con todo tu ser. Deseo salvarte, pero debes poner tu fe en mí hoy mismo. ¿Lo crees, Jonathan?
¿Lo crees? Pon tu nombre ahí. La pregunta es, ¿responderás? Es la pregunta que el yo soy nos hace. Él es la resurrección y la vida, pero debemos creer en Él con todo nuestro ser. Señor, agradezco mucho porque este yo soy nos da esperanza. La vida no termina en esta vida. Al morir es cuando la vida verdadera empieza para alguien que se ha entregado a ti. Gracias, Señor, por darnos esperanza. Gracias por darnos consuelo cuando muere un ser querido. Y gracias porque nos das la capacidad y la autoridad y el privilegio de darle esperanza eterna a otras personas también. Y yo te pido que hoy esta verdad, Señor, se asiente en nuestros corazones y cambie nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la muerte. Pero también te pido, Espíritu Santo, que despiertes en nosotros un deseo por llevarle esperanza a la gente que vive en este mundo sin esperanza, Señor. Haz que haya un fuego ardiendo en nosotros que nos haga hablar de ti a aquel que no te conoce para que tenga esperanza como hoy nosotros la tenemos. Ayúdanos, danos de nuevo, danos valor y amor para hablar tu palabra, Señor, a aquellos que viven sin esperanza. Danos oportunidad, dígale al Señor, Señor, dame la oportunidad de llevarle esperanza al que no la tiene. Ponme en el camino a esas personas que ya están preparadas para recibir esta esperanza. Señor, dame el privilegio de llevarle esta esperanza a esas personas que ya están preparadas para recibir a Cristo y tener esperanza eterna. Dame el privilegio, el denuedo y el amor para hablarles. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Gracias por acompañarme en esta clase. Ya se nos acaba el curso y nos vemos en nuestra próxima lección. Bendiciones.